Hola, estimados participantes del curso de ortografía virtual del campus CEPRO INTE. Bienvenidos a esta semana número 3 que versa el tema principal de la sílaba. Recuerda tener tu bolígrafo, tu lápiz, tu libreta a mano para que vayas anotando las diferentes informaciones que te voy a pasar. Además, al final de este video tutorial puedes también descargar la presentación para repasarla. Así que vamos a comenzar con el contenido del día de hoy. Lo primero es aclarar qué es la sílaba en nuestra lengua castellana. En el español entendemos la sílaba. Primero debemos aclarar y recordar que los textos se forman por párrafos. Los párrafos se componen de oraciones y de frases y estas a su vez se componen de palabras. Como ustedes saben, las palabras son las unidades mínimas con sentido, pero a su vez se forman de grupos de letras que al combinarlas tienen un sonido propio. Cada uno de estos sonidos es lo que llamamos sílaba. Se puede decir que es un sonido que pronunciamos en un solo golpe de voz. Aquí vemos un ejemplo. Les decía que los textos se componen de párrafos, los párrafos de oraciones y de frases, y a su vez las oraciones y frases se componen de palabras. Entonces las palabras están compuestas por letras, pero estas letras están agrupadas en diferentes sonidos. Las separamos según cómo suenan. Aquí podemos observar, por ejemplo, a, gua, se, ro. Son las sílabas que componen la palabra que al decirla rápidamente sería aguacero. Aquí vemos algunos datos importantes sobre las sílabas. Primero debemos recordar que las sílabas solo se dividen con guiones. Es importante que recordemos esa información. Podemos ver los guiones son el recurso gráfico que debemos utilizar para separar las palabras en sílabas. Recordemos también que una vocal por sí sola puede ser una sílaba, pero nunca una consonante podrá conformar una sílaba. Recordemos entonces que tenemos vocales y que tenemos consonantes. Por ejemplo, G, C y R son las consonantes de esta palabra y todas las demás son vocales. Como ustedes pueden ver, la A suena solita en un solo golpe de voz y por eso ella se mantiene alejada de las demás sílabas. Entonces esa A por sí sola es la sílaba independiente A que suena la palabra aguacero. Pero si lo notan, las consonantes sí necesitan siempre de otras vocales para poder tener un sonido lógico. Siendo así, yo no puedo dejar la G sola. Necesita de la ayuda de la U y en este caso también de la A. La C tampoco puede estar sola. La R tampoco puede estar sola. Pero la A sí puede estar sola sin ningún inconveniente. Según el lugar que ocupa en la palabra, la sílaba puede ser la última, la penúltima, la antepenúltima, la trasantepenúltima y así sucesivamente. No quiero que jamás se refieran a una sílaba como la primera o la segunda de una palabra, porque esto es totalmente incorrecto, ya que puede prestarse a confusión dentro del tema de la acentuación. Así que tengamos eso siempre pendiente. Vamos a ver un ejemplo de este asunto de las posiciones. Por ejemplo, en la palabra pueblo, vemos aquí cómo dividimos esta palabra en dos sílabas. Blo es la última sílaba y pue es la penúltima sílaba. Según la cantidad de sílabas, una palabra podría ser monosílaba, disílaba, trisílaba, tetrasílaba, etc. Si damos un clic hacia atrás, vamos a poder ver que la palabra pueblo se compone de dos sílabas, así que ella es bisílaba. Si está compuesta de una sola sílaba, como por ejemplo, miren aquí la palabra ser, es una palabra monosílaba. Una palabra trisílaba o trisilábica es aquella que está compuesta de tres sílabas, como la palabra sílaba. Miren, sílabas. Aquí podemos ver que está compuesta de tres sílabas y así sucesivamente. ¿Cómo dividimos la palabra en sílabas? Vamos a recordar estas reglas siempre. Primero debemos recordar que se hace con guiones. Luego recordamos que siempre debemos tomar en cuenta exclusivamente los sonidos de las palabras.
Siendo así, vamos a ver los siguientes ejemplos. Miren aquí. Ve, do, ni, ca. Verónica. Ve, do, ni, ca. Mi, ministra. Ministra. Vida. Pero hay algo que dificulta un poco este asunto. Si se fijan, en ninguno de estos tres ejemplos se da el caso en el que dos vocales aparecen una detrás de la otra. Esto es lo que puede complicar un poquito la división silábica. Cuando se encuentran dos vocales, y a veces hasta tres, se dan una serie de fenómenos que complican todo. Se trata del diptongo, el triptongo y el hiato. Recuerda que hay vocales que son abiertas, A, E, O, y hay otras que son cerradas, I, U. Así que ahora mismo agarra un lápiz, agarra una libreta y anota qué significa diptongo, cómo se forma el diptongo, qué significa triptongo, cómo se forma el triptongo y qué es el hiato y cómo se compone un hiato. Vamos a ver. Diptongo. Se puede considerar como la unión de dos vocales, siempre que sean las siguientes, una abierta y una cerrada, si es que la cerrada no tiene la mayor fuerza de entonación. También el diptongo lo puede componer dos cerradas, no importa si alguna de ellas tiene la mayor fuerza. Recordemos que el diptongo lo que hace es mantener la sílaba unida, o sea, las dos vocales que están juntas se mantienen unidas, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. Recordemos las dos formas de componer un diptongo. Vocal abierta y vocal cerrada. No importa el orden, puede ser también vocal cerrada y vocal abierta. Siempre que la cerrada no sea la que posee la mayor fuerza de entonación. También el diptongo se forma con dos vocales cerradas. Veamos los ejemplos. Miren aquí, viuda. Lo primero que debemos preguntarnos es si en la palabra viuda hay dos vocales que se encuentran. Y la respuesta es sí. Aquí vemos una I y vemos una U. Entonces nos preguntamos, ¿la I qué es? Cerrada. La U, ¿qué es? Cerrada también. Entonces, si nos vamos a la regla, nos daremos cuenta de que dos vocales cerradas forman un diptongo. ¿Y qué es lo que hace el diptongo? Mantiene unidas ambas vocales en una misma sílaba. Así que para dividir la palabra viuda decimos viuda. Lo mismo sucede en peine, solamente que ahora nos vamos a fijar que la E es abierta y la I es cerrada. Pero recordemos que aquí había una condición. Siempre que la cerrada no tenga la mayor fuerza de entonación. Entonces nos preguntamos, ¿esa I, que es la vocal cerrada, tiene mayor fuerza de entonación? Esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Peine o peine. Definitivamente la mayor fuerza no recae sobre la I. Así que esto es un diptongo. A, gua, ce, do. U es cerrada, A es abierta y la U no tiene la mayor fuerza de entonación. Cuidado. Bueno, aquí cometí un error porque esa D, A, D, O deberían estar separadas. Es cuidado. Así que tómenlo en cuenta, por favor. Vemos que la I es abierta y la U es cerrada. Lo mismo sucede aquí en ciudad. Parece que aquí hubo dos errores porque debería ser UI, no IU. Pero bueno, el orden realmente no altera la formación de diptongo, triptongo o hiato. Anoten esos ejemplos. Ahora vamos a ver el hiato. Se puede considerar como la unión de dos vocales siempre que sean las siguientes. Fíjense aquí la diferencia con el diptongo. Mientras que el diptongo se forma con una vocal cerrada que no tiene la mayor fuerza, en el caso del hiato la vocal cerrada sí debe tener la mayor fuerza. Y también se puede conformar de dos abiertas. Recordemos que el diptongo se forma con dos cerradas o con una abierta y una cerrada, mientras que el hiato también se puede formar por una abierta y una cerrada o con dos abiertas. En este caso, el hiato lo que hace es que separa las dos vocales para que suenen en sílabas diferentes. Vemos, por ejemplo, caoba. A es abierta y O también es abierta, así que deben sonar en sílabas diferentes. Koala. O es abierta y A también es abierta. En baúl, entonces encontramos el caso contrario. A es abierta y U es cerrada, pero en este caso la U tiene la mayor fuerza de pronunciación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de pronunciación. ¿Cómo pronunciamos esta palabra? Baúl o baúl.
Definitivamente la U es la que tiene la mayor fuerza de pronunciación, así que esto es un hiato. En geología es un poquito más complejo porque tenemos el hiato presente en dos ocasiones. Tenemos la E que es abierta y la O que es abierta, así que G, O deben sonar en sílabas diferentes. Lo. Y luego tenemos GIA. Si se fijan, la I tiene la mayor fuerza de pronunciación. Esta palabra no se pronuncia geología ni geología, se pronuncia geología. Así que como la I tiene la mayor fuerza de entonación, decimos que también está presente aquí un hiato. En aéreo, fíjense, una palabra de solo 5 letras tiene 4 vocales, o sea, 4 sílabas, mejor dicho, y también tiene 4 vocales. A, E, D, O. Todas son abiertas, así que deben sonar en sílabas separadas. ¿Por qué? Porque las vocales abiertas no suenan juntas en ninguna sílaba, sino que suenan en sílabas separadas. Entonces vamos a recordar la diferencia entre diptongo e hiato. El diptongo es la formación de dos vocales, una abierta y una cerrada, siempre que la cerrada no tenga la mayor fuerza de pronunciación. También la componen dos cerradas. En cambio, el hiato es lo contrario. Se compone de dos vocales, una abierta y una cerrada, siempre que la cerrada sí tenga positivamente la mayor fuerza de entonación. En tanto que el hiato también se puede formar con dos vocales abiertas. Ahora vamos a ver un dato importante. La H es muda, por lo tanto no impide la formación de diptongos o de hiatos. Cuando veas una H, recuerda que la misma no tiene sonido propio, así que debes asumir que ella no existe y observar si hay dos vocales que en la pronunciación se unen. Miren aquí varios ejemplos. Vehículo, almohada, alcohol y alcahuete. Investiguen el significado de esta palabra alcahuete porque les va a salir en el examen. E igualmente, separen ustedes mismos en casa estas 4 palabras. Sepárenlas, por favor, silábicamente, porque también va a salir en el examen cuál es la forma correcta de separar estas palabras y van a tener que seleccionar únicamente la forma correcta, así que vayan elaborándolo en casa. También otro dato importante, la Y, cuando tiene una pronunciación de I, igualmente se toma en cuenta como si fuera una vocal. Eso ya lo dije en la primera clase, por lo cual cuando veas una palabra que tenga una I con pronunciación de, una Y con pronunciación de I, debes considerarla como una vocal. Ya veremos los ejemplos más adelante. Muy bien, vamos a ver lo que es el triptongo. El triptongo es la unión de 3 vocales, pero señores, mucha atención. Una vocal abierta en medio de 2 vocales cerradas. Y es importante que ninguna de las cerradas sea la de mayor fuerza de pronunciación. Entonces, el diptongo o el triptongo, al igual que el diptongo, también mantiene unidas las 3 vocales en una misma sílaba. Miren aquí los ejemplos. Buey. Buey es una palabra monosilábica. ¿Por qué? Porque está compuesta por una vocal abierta en medio de 2 vocales cerradas. Si se fijan aquí, la Y tiene pronunciación de I. Buey. Así que también es una vocal. Lo mismo sucede aquí en Paraguay, abierta en medio de 2 cerradas. Y güey, abierta en medio de 2 cerradas. La diéresis tampoco tiene ningún tipo de importancia. Y wow, que es una expresión como de sorpresa. Aquí vemos abierta en medio de 2 cerradas. Estas son sus asignaciones. Tienen que anotarlas, por favor investigarlas antes de hacer su examen. Busquen en internet la diferencia entre una frase y una oración. También investiguen 2 triptongos más, además de estos que ya ven aquí, para que por favor me los anoten. También lo voy a poner en el examen. Así que mucha suerte a todos, espero que estén aprendiendo. Por favor comenten en la caja de los comentarios del curso si les está gustando, si hay algo que no les gusta. Por favor, es muy importante que tomen en consideración cualquier tipo de molestia que tengan. Hubo una persona que dijo que el sonido estaba muy bajito, entonces ya estamos tratando de ponerlo más alto. Ustedes me dirán si ya suena mejor, así que les exhorto a que repasen bien antes de hacer su examen. Tómense su tiempo, tienen hasta el domingo. Hasta luego.